buenos días, mandamos un saludo a todos los radioescuchas y los televidentes de los municipios donde se nos sigue a través de la televisión por cable. En esta ocasión tenemos un panel de análisis polémico, sin duda alguna, sobre cuestiones jurídicas que se han venido presentando durante el desarrollo de estos últimos días. Hay temas muy controversiales que vale la pena que se aclare, se discuta, para que usted tenga una opinión más precisa al respecto. Para este ejercicio jurídico se encuentra con nosotros, pues obviamente personas que conocen y tienen un conocimiento muy preciso sobre, aunque no deja de ser controversial, muy preciso sobre la cuestión de las reformas que se han estado aplicando en el escenario jurídico. Para eso se encuentra con nosotros Martín Estrada Arriola. Él es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Durango. Martín, buenos días. Gracias, licenciado, por la invitación. También saludo a radioescuchas y televidentes que nos están viendo en este bonito foro. Gracias por la invitación. Gracias. También se encuentra con nosotros Ernesto Aguilar García. Él es juez administrativo municipal. Don Carlos, qué amable por invitarnos a su espacio. Gracias. Bueno, pues en estos últimos días se ha estado comentando, discutiendo y emitiendo diferentes puntos de vista en torno a la emisión de una disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sesionó los días 12 y 13 y emitió un resolutivo para que las autoridades policíacas puedan inspeccionar a los ciudadanos y también así a los vehículos donde usted transita, que pueda de momento, bájese, vamos a inspeccionarlo. Hay controversia sin duda en este sentido. Se dice de que tiene que haber elementos, tiene que haber fundamentos para poderse proceder de esta forma. No es así solamente llegar y empezar a cachear a una persona, esculcarla, ni el vehículo. Sin embargo, la línea divisoria entre la sospecha y la realidad pues es muy diferente. Nosotros, la ciudadanía, de manera natural vemos un elemento de seguridad y luego tenemos desconfianza y pues evidentemente nos ponemos nerviosos porque luego no falta que por qué tiene seca la boca, por qué tiembla, por qué suda, y vámonos a ejercer y pues evidentemente a reprimir. Para eso está, ya los mencioné, dos personas conocedoras del derecho para dirimir de entrada esta situación. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a esta ley? Bueno, para empezar, yo creo que estamos en un debate tardío. El Código Nacional fue publicado en el Diario Oficial desde el 4 de marzo del 2014. La Corte no está creando una disposición, sino está avalando una disposición que el legislador ya había previsto desde hace 4 años y después de un largo proceso de construcción del Código Nacional. Establecer una codificación única en toda la República en materia procesal penal, pues obviamente implicó estudios, implicó análisis y consensos, y hubo debates de fondo. El principal fue la posibilidad, que incluso estuvo en el proyecto, de que se pudiesen realizar cateos sin orden judicial. Ese fue el debate mayúsculo. El tema de las inspecciones no fue tan llamativo, sino hasta ahora, que por virtud de los medios de comunicación modernos que se dan en las redes sociales, pues desafortunadamente la gente solamente tiene pequeñas capsulitas informativas, pues que a mi juicio principalmente generan desinformación y confusión. Tenemos que entender que las instituciones en general en la República están débiles, todas, desde las militares, las de la Fuerza Aérea, los marinos, y no se digan las policías. ¿Por qué? Porque tuvimos el fenómeno y tenemos el fenómeno del crimen organizado. Eso es algo que la República y la gente no puede soslayar. Durango lo vivió un periodo largo de desapariciones, de levantones, de fosas clandestinas. Entonces,
¿Cómo entender que se fortalezca la institución si el debate aquí es de que el policía prácticamente no puede hacer nada en su tarea policíaca? Y yo voy a distinguir en mis intervenciones el papel de las policías investigadoras de los delitos, que son a las que se refiere el debate que tuvo la Corte, y las policías municipales en su carácter preventivo, porque son dos fenómenos distintos. Una cosa es cuando un policía coordinado por el Ministerio Público está investigando un delito, que es lo que se debatió, y otra cosa es la tarea cotidiana del policía, que haciendo el rondín detiene a una persona y le esculca, un aspecto que hemos visto que históricamente se da. Yo lo veo de forma cotidiana, pensar que un policía tenga que esperar una orden escrita de un juez para poder revisar un vehículo realmente haría nugatoria la acción policíaca, e incluso ahorita está nugatoria, prácticamente la harían inútil, nula, ¿sí? Ahorita, de hecho, la reforma del artículo 16 constitucional dice que hablando de refiriéndonos a actos que estén impregnados de oralidad, ya no es necesario el mandamiento escrito, de tal manera que si el policía obtiene la autorización vía telefónica de un juez de control, puede válidamente realizar la inspección. Ese sería mi aspecto introductorio, resaltar la necesidad que tenemos de fortalecer las instituciones. Y yo entiendo, mucha gente ve videos de policías golpeando a un ciudadano, de policías actuando mal, pero también tenemos que entender de que, como en todas las instituciones, hay gente buena y hay gente mala. Aquí estamos hablando de un tema interesante, tenemos que debatirlo socialmente, pero con conocimiento de causa. Licenciado Martín. Bueno, no, efectivamente yo considero que todo esto se ha generado precisamente como lo manifestaba aquí nuestro licenciado Ernesto, a través de esa desinformación que hay, porque sí efectivamente se maneja en pausas esa información. Y nos llega nada más lo que a veces en las redes quieren crear y hacer creer a la gente. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita en cuanto a la inspección que está autorizada a los vehículos y a las personas. Considero que si hubiera sido una autorización o una nueva ley, tendrían que haber hecho una reforma a los artículos constitucionales. Pero también esto no deja de ser un atentado en contra de las garantías o de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque podemos o tenemos que soslayar que efectivamente la ciudadanía no tiene la confianza en las fuerzas policiales. Hay una total desconfianza, hay un temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejan abierta la cuestión de la sospecha, que por el simple hecho de una sospecha razonada tengamos que hacer la detención del vehículo y que sean inspeccionados, pues también da el temor de que en ese momento pueda haber alguna situación de los mismos policías para dejar algo dentro del vehículo y que pueda eso servir para luego acusarlo. Entonces yo creo que lo más grave aquí es el hecho de que a veces nosotros sabemos que el policía no está capacitado para ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Esto es, podemos generar el ejemplo del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo creo que aquí les deja una puerta muy amplia al policía para que pueda generar esas revisiones cotidianas como ya se hacen, inclusive nosotros lo hemos visto, y la cual le molesta al ciudadano. Entonces yo creo que aquí tendríamos que primero ver hasta dónde son los alcances o los parámetros de esa sospecha. Yo considero que tiene que ser estudiado nuevamente y poner esos parámetros que sean establecidos dentro del mismo código, inclusive, que ya los maneja de manera reiterada, pero la percepción de la ciudadanía es que se atenta en contra de sus derechos humanos. Bueno, habría que analizar el Código Nacional, porque es el tema que nos ocupa. El Código Nacional en 57 veces menciona a los cuerpos policíacos, y en el artículo 3º establece un glosario de términos y señala qué se entiende por policía.
Al policía que se refiere es al policía especializado en la investigación de los delitos. Es decir, estas inspecciones que se habrán de realizar pues tienen sus aristas. La más debatida ahorita es la que se refiere al artículo 268, esta exploración externa que el policía puede hacer, y como bien lo dice el licenciado, cuando hablamos de algo mayúsculo, por ejemplo, revisión de partes íntimas, ahí sí solamente puede hacerse con la autorización de un juez de control, obviamente por la naturaleza y la circunstancia. Hay un artículo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que es el que establece la toma de muestras y de fluidos corporales. ¿Qué pasa si el imputado o la persona señalada se niega a aportarlos? El juez de control puede obligar a que de una forma forzada se otorguen este tipo de muestras. Y yo comentaba, y me pongo a pensar porque pues durante mi vida profesional en varios momentos he estado ocupando cargos cercanos a la policía. En 1995, recuerdo el 11 de diciembre, unos policías en una rondín cotidiano detienen un coche. El agente se acerca a hacer el cuestionamiento de rigor y son recibidos a balazos y mueren, no sé si fueron entre 6 y 8 compañeros de la dirección, en aquel tiempo de Protección Ciudadana, ahora ya Dirección Municipal de Seguridad Pública. Entonces, si no entendemos la esencia de la seguridad pública y de la fuerza pública, pues el concepto fuerza pública lleva implícito el aspecto de energía que el Estado tiene que implementar para prevenir, investigar y perseguir los delitos. Son 3 momentos diferentes. El de la prevención, que es el que a mí me toca estar más cercano, porque como juez tengo que calificar a todas las personas que son remitidas a seguridad pública. Pues obviamente el policía haciendo su rondín, pongo un ejemplo, ve a una persona en estado sospechoso afuera de una escuela y procede a su detención para revisarlo, y entre sus ropas se encuentra envoltorios con droga. Lo ponen a disposición de la autoridad ministerial o de la autoridad judicial, y resulta que a la vuelta del tiempo los tribunales federales lo dejan libre porque el policía en su informe no detalló en qué consistió esa actitud sospechosa, esa actitud nerviosa. Antiguamente el parte policíaco se elaboraba con una simplicidad increíble, ¿no? Que haciendo un rondín de vigilancia sorprendió a una persona y en actitud sospechosa empezó a correr. No, ahora se exige que el policía narre en su informe policíaco en qué consistió exactamente la actitud sospechosa. Yo entiendo la postura del licenciado Martín en el sentido de que todos tenemos una preocupación cuando nos detiene un retén, cuando nos detiene una policía, cuando vamos en carretera, que nos siembren algo, por ejemplo, que nos siembren un arma, sí, que nos siembren droga, etcétera. Sin embargo, obviamente esperando que las policías no se presten a eso, aunque hay gente que tiene experiencia que sí, hay aspectos de control. El juez de control puede valorar ese tipo de inspecciones. Quisiera tener una intervención. Todo lucha contra el crimen organizado ha estado caracterizado, a contraparte de la versión oficial, ha estado caracterizado por las víctimas colaterales. Sí. El número de víctimas colaterales ha sido muy alto, bastante alto. Podríamos decir que casi la mitad de las víctimas, que en 2 sexenios, 12 años, alcanzan los 350,000 aproximadamente, 350,000 víctimas, casi la mitad de la ciudadanía del municipio de Durango, la mitad. Y hay víctimas colaterales. Sí. Esto habla de una ineficiencia de los cuerpos policíacos. Víctimas colaterales que han sido niños, señoras, y bueno, una irresponsabilidad grave. Sabemos también de cómo para incorporarse a un cuerpo policíaco se aplican ahora exámenes de control. De control. Uh-huh. Exámenes de control que luego no pasan ni la mitad de los que la presentan. Entonces, no estamos viendo solamente el aspecto legal, no solamente el aspecto legal, sino el aspecto que esta disposición genera en la vida real, en el uso de todas estas disposiciones legales, como fue la lucha contra el crimen,
la lucha frontal, que tiene víctimas colaterales, y ya lo mencioné, y ustedes estarán de acuerdo en que hubo más de la mitad de estas 350,000 víctimas en el sexenio, sobre todo de Calderón, ¿y qué hacer ante eso? ¿Qué se hace ante la ciudadanía? No se puede, desde mi punto de vista, ver con la ligereza de que aquí dicen en la disposición tal o cual medida que en la vida real no aplica. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué es lo que va a suceder con la ciudadanía cuando sin duda se presenten abusos? Bueno, yo lo veo, vuelvo a repetir, primero la disposición indiscutiblemente ya está. Esa ya está. Y la Corte ya la avaló. Bien. Y la Corte analizó con su cuerpo de sabios, el Pleno de la Corte por mayoría determinó que la disposición jurídica era válida. Varios ministros estuvieron en contra precisamente por los factores que estamos comentando por acá. Entonces a nosotros como en mi caso como funcionario, a Martín como en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de Durango, y como ciudadanos, por supuesto, porque tengo que llegar hasta ese punto, porque también me preocupa la seguridad de mis hijos, por supuesto. Y la suya propia. Y la mía propia. Tenemos que ver que no agarren a macanada. ¿Qué pasa en la policía? Estamos hablando en la República 3.214 policías, incluyendo las municipales, estatales, las investigadoras de los delitos, las bancarias, las rurales, ¿sí? Estamos hablando de un sinnúmero de policías. Y ciertamente si en las capitales le batallamos con el nivel académico de los policías, que se tienen que incentivar que estudien, que terminen su secundaria, que terminen su preparatoria, bien, sí. ¿Qué pasará en los municipios más alejados? Que no hay ni siquiera, sí, o en los gente que quiera... Sí, o en los que de plano hay 1 o 2 policías, porque también acaba de salir el estudio de esta debilidad del Estado mexicano, del número de jueces que tenemos por persona. Tenemos muy pocos jueces por persona. No satisfacemos el estándar de policías por habitante. También es un tema interesante. Los municipios, los gobiernos hacen el esfuerzo de reclutar y luego vienen los exámenes de confianza, que también como abogados hemos defendido o hemos estado en la trinchera de resolver cuando los policías impugnan sus resultados. Pero déjenme le hago al abogado del diablo. Sí. Hay países donde no tienen cuerpos de seguridad. No hay. ¿Cuál es la característica de esos países? Bueno, pues sin duda una disciplina jurídica importante, claro. Pero sobre todo no hay salarios en la ciudadanía bastante remunerables. La Constitución en nuestro país establece de manera muy adecuada que debe de ser un salario mínimo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es muy por encima de lo que establece la Constitución de lo que se recibe en la actualidad. ¿Qué establece? Bueno, pues que debe de ser un salario suficiente para atender a la familia, para vestido, para casa, para escuela, para vacaciones, para los satisfactores mínimos necesarios de un obrero, de un trabajador, que en la actualidad no se da. Eso genera problemas de carácter social. ¿Sí? Cuando un ciudadano ve la inequidad que se genera en los salarios, ve un desequilibrio social fuerte entre diferentes órdenes sociales, eso genera necesidad de romper las reglas. Es una necesidad real. No es un capricho, no es algo que surja de momento, y ahí en esta circunstancia quien está violando la ley de entrada son las autoridades, o vamos a decir de entrada la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que no establece un salario constitucional para que no haya ningún tipo de necesidad de la gente de hacerse, de robar comida, de robar medicamento, ropa. Ese es el punto. También por otro lado. Yo considero que es una razón preponderante la manifestación suya, licenciado, en cuanto a que efectivamente esto es más de fondo que de forma. Aquí la situación es que el estado de necesidad en la que se encuentra la mayoría de la gente, ¿por qué? Porque hablamos de los ciudadanos de acá de abajo. Vemos que los funcionarios pues tienen muy buenos sueldos. Eso inclusive el que regula el salario mínimo tiene un salario estratosférico.
seco, y mientras a los trabajadores, a los que sí trabajan, se les pone una bicoca. De los más altos salarios en el mundo, ¿eh? Así es. Entonces yo considero que desde ahí estamos fallando. Yo creo que tiene que haber efectivamente un tope salarial también para los funcionarios, para los políticos. ¿Por qué? Porque eso lleva a que todo lo que se paga arriba falte abajo. ¿Cuál es la percepción aquí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, efectivamente hay que dar educación, hay que dar empleo, ¿sí? Yo creo que hay que dar salud, y todo eso a través de las reformas que se están generando ahorita, esas que nos cantan y nos dicen, se nos están agrediendo, se nos están limitando. Entonces yo considero que aquí tiene que haber un cambio estructural en toda la cuestión política y económica dentro del gobierno federal, y desde allá empezar a llegar esos recursos a los estados para poder generar. Vamos, en cuanto a los policías, vemos que las policías de los estados están ahorita abandonadas. Todos estamos con que nomás se le llama al ejército y llega el ejército y hace las labores de seguridad para las cuales no está capacitado. Entonces considero que aquí es donde estamos fallando. Sí, yo considero que tenemos que empezar desde allá. Hay que dar educación, hay que pagar bien el trabajo y hay que generar una cultura de salud también para la ciudadanía. Si no, pues vamos a romper las reglas y a tener que ir a hacer lo que se hace ahorita en estos momentos. Yo coincido con este análisis. Vamos a una señal de identificación y regresamos. Perfecto, conmigo. Excelente. Vamos a una señal de identificación, nada más dejando la reflexión de que no podemos reprimir aquello que nosotros mismos generamos. Vamos a un corte informativo de señal de identificación y regresamos en un momento con este tema. El fortalecimiento de las finanzas al generar ahorro en el consumo de energía eléctrica, mejorar la imagen urbana y seguridad de los habitantes son el objetivo del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, presentado por Juan Robles Martínez, director general de Banobras, ante la alcaldesa de Canatlán y los alcaldes de Peñón Blanco, Pánuco de Coronado, Tlahualilo, Rodeo, Vicente Guerrero, Tepehuanes y Otaes. Deberán ustedes notar el beneficio que puede traer a sus comunidades y a sus habitantes el estar constantemente evaluando alternativas de inversión que nos permitan tener un ahorro en la parte sustancial de la energía eléctrica y sobre todo una eficiencia en sus proyectos de inversión. Jesús Arturo Díaz Medina, secretario de Finanzas y Administración en representación del gobernador José Rosa Saispuro Torres, reconoció el esfuerzo de por apoyar a los municipios sin importar las ideologías políticas. El gobernador, ustedes lo saben, ha sido un incansable apoyador de la parte municipal, de esta institucionalidad que este gobierno de alternancia ha querido establecer con los gobiernos municipales sin importar las ideologías políticas. El gobierno del estado reconoce que en la nueva era de tecnologías es necesario estar evaluando constantemente para obtener las mejores alternativas e impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de sistemas públicos de alumbrado público que permitan ahorrar hasta un 35%. Clínica San Antonio ofrecemos pediatría los miércoles y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde y a partir del día 2 de febrero puedes agendar tu cita con el cirujano plástico que atenderá a partir de las 3 de la tarde. Estamos ubicados en calle 5 de febrero 202 Poniente, a una cuadra de la plaza. Teléfono 675-865-0464 en Vicente Guerrero. Funeraria Manolo te acompaña en los momentos más difíciles, ofreciéndote excelentes servicios funerarios a precios económicos. Ubícanos en Sombrerete, Zacatecas, Bracho número 464, Barrio La Caridad. Teléfono 433-100-0982. Servicio las 24 horas. Próximamente Funeraria Manolo en Chalchihuites.
En Mueblería Araceli contamos con gran surtido en closets, recámaras, colchones y más. La más barata de la región en ayuda a su economía. Pregunte por nuestros descuentos y facilidades de pago. Visítanos. Matriz Calle Francisco y Madero 501A. Y en nuestras sucursales, Mi Super Colchoniza y Mueblería Araceli. Ubicadas en Calle Hidalgo, en Villa Unión, Puanas. Programación para el día de hoy. Tremenda TV. Todo esto y más es Tremenda TV. Tremenda TV. Entrevistas, música en vivo, cine, cultura, espectáculos, noticias, programas para niños y mucha diversión. Todo esto y más es Tremenda TV. Programación para el día de hoy. Tremenda TV. Todo esto y más es Tremenda TV. Tremenda TV es diversión para la familia. Todo esto y más es Tremenda TV. Programación para el día de hoy. Tremenda TV. Todo esto y más es Tremenda TV. Comer saludable nunca fue tan delicioso. Arma tu ensalada a tu gusto. Tenemos una gran variedad de ingredientes, proteínas, crocantes y aderezos. ¡Delicioso! ¿Qué esperas? Ven y visítanos. Estamos ubicados en el área de comida de Paseo Durango. Be Fresh, Eat Fresh, Greeny. Tremenda TV. Tremenda TV es música en vivo. Todo esto y más es Tremenda TV. Tremenda TV es noticias y análisis. Bien, exactamente 2 de la tarde con 46 minutos de presentar hace unos instantes las declaraciones que hace el secretario de Desarrollo y Sanidad. Solo hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Todo esto y más es Tremenda TV. TV es diversión para la familia. Todo esto y más es Tremenda TV.
mi familia Gaucín Salas, aquí en Vía Unión, Puanas Durán. Ay, no le he hecho para peinar. Amparo García. ¿Qué le va a mandar saludos? A toda mi familia, a mi esposo, Manuel Flores. Un saludo a mi hermana en Vicente Guerrero y a mi cuñado, el presidente de Vicente Guerrero, también Manuel Meraz. ¿Cómo se llama? Fernando Marrufo. A ver, mi nombre es Juana Inés Robles Cimental, y vivo aquí en Villa Unión y le mando saludos a Leo. A ver, Leo, saluda. Diana Cordero. ¿A quién le vas a mandar? A Elba Gutiérrez, mi amiga, mi mejor amiga. Aquí en Villa Unión, Puanas. Alejandra Guadalupe, una prima. Enrique Reyes. Alejandra, mi amiga, Villa Unión, Puanas. Víctor Alejandro Moreno Guardo. A todos mis amigos de Nombre de Dios, de Lauro del Villar, pero allá tengo amigos. En la ciudad de Villa Unión. Tremenda TV. Tremenda TV es música en vivo. Líder en medios de comunicación. Líderes a la hora de informar. Órale, qué chiquito noticias. Continuamos en este análisis en Pico de Gallo. Les comentamos, estamos viendo la nueva disposición de la Suprema Corte de Justicia en relación a la posibilidad, la facultad que tendrían ya las policías para poder detener a la ciudadanía en dado caso de que se genere a juicio de ellos en un momento determinado una sospecha, obviamente dice fundada, que debe ser el policía y el MP. Pero esto estamos analizando de que sin duda va a generar, puede generar, como ya se ha dado, como lo vivimos de manera constante, permanente, abusos de autoridad. Estaba en el uso de la palabra usted. Sí, señor. Sí. Yo coincido con ustedes en el análisis económico, sociológico, antropológico que se hace de cómo está la República ahora. O sea, yo así inicié mi intervención. Estamos con instituciones debilitadas y tenemos el tejido social roto, indiscutiblemente. Ahora lo que tenemos que intentar hacer es resarcir ese tejido social y obviamente, a mi juicio, y esa es una opinión personal, como ciudadano, porque ni siquiera como funcionario, porque uno sabe que como funcionario tienes el tiempo contado, lo que dura tu periodo, o lo que hay a veces ni siquiera terminas tus periodos, de que tienes que fortalecer las instituciones. Y yo no me refiero a fortalecerlas con armas ni con equipo, yo me refiero a esa fortaleza social que se tiene que dar, de que confiemos nuevamente en las instituciones. Y obviamente aquí hablábamos, por ejemplo, de la gente pobre que por alguna circunstancia no le queda otra opción más que delinquir, o irse al crimen organizado, o meterse a una banda criminal, pues para justificar así y llevarle comida a sus hijos, que yo no puedo justificar esa circunstancia porque hasta en los países más avanzados hay delitos y graves. Aquí tenemos homicidios, tenemos secuestros, tenemos violaciones, tenemos robos, etcétera. Pero ¿qué pasa con la clase media? Comentábamos sobre la cuestión del salario. Sí, por supuesto. El salario es inconstitucional. No, por supuesto. O sea, esa es la base. El derecho laboral está vinculado directamente con la economía nacional. Y la delincuencia. Y la economía nacional está mal. Ahora, otro tema que comentábamos también hace un rato: impunidad y corrupción es un fenómeno que la República está sufriendo. No se castiga a quienes cometen verdaderos delitos, lo acabamos de ver en materia política, y la corrupción sigue como una espiral que no termina y que tenemos que terminar en materia política. Con el caso del gobernador exgobernador que fue exonerado por la PGR, Duarte. César Duarte. Sí, entonces la gente de a pie dice, bueno, la gente que comete grandes delitos no les pasa nada, pero a quien va a una tienda de conveniencia, iba a decir una marca, y roba jamón, se la pasa 3 años, 4 años en cárcel porque no tiene para pagar un abogado. Entonces tenemos esos desequilibrios notorios, graves, preocupantes en la República. Creo yo que el modelo de justicia penal que nos vendieron se perdió.
quedó difuminado y pulverizado por varias circunstancias. Querían despresurizar las prisiones, pero eso implicaba que gente que entraba salía de inmediato por el tipo de delito que cometía, y entonces el país no estaba preparado para eso. ¿Qué sucede ahora? Que vecinos ponen mantas en sus fraccionamientos donde dicen: nosotros vamos a hacer justicia por nuestra propia mano, lo cual tampoco es nada recomendable en una sociedad civilizada, y eso tenemos que entenderlo. Estamos en el siglo XXI, y si hablamos de que estamos retrocediendo a que se haga justicia por propia mano, algo anda mal. Y yo quiero referirme rápidamente al ciudadano de clase media, baja, media alta, que va de antro el fin de semana y que toma alcohol y que conduce vehículos alcoholizados. Llega al retén y de inmediato exige, con una prepotencia mayúscula: enséñame el mandamiento escrito. No, obviamente la Corte ya ha analizado el tema y ha dicho: no, en este primer contacto que tiene la policía contigo, ciudadano, no requiere mandamiento escrito, porque está ejerciendo una facultad constitucional de prevención. Hay que recordar, licenciado, que si una persona conduce un vehículo en segundo grado de ebriedad es delito, no es falta administrativa. ¿De qué habla de una persona? De la peligrosidad en que pone a sus conciudadanos de chocar un vehículo, de atropellar a alguien, de matar a alguien. Y vaya que hemos visto accidentes absurdos en Durango, siendo una comunidad pequeña. Entonces, yo no estoy defendiendo a la policía por sí, ni en mi carácter de funcionario. Estoy analizando lo que de repente las redes sociales no nos permiten reflexionar, porque a la gente no le gusta leer. Hay que reconocer, el Código Nacional está desde el 2014, y desde el 2014 lo prevé, y apenas estamos reflexionando, y eso porque la Corte se equivocó mediáticamente hablando de cómo avienta la resolución que emitió. Tan es así que al día siguiente tuvo que... ¿Qué hubiera sido lo ideal, pues? No, lo ideal es abrir el debate. De hecho, yo creo que el foro ni siquiera tenía conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional. ¿Por qué no se debatió desde antes? ¿Por qué? Ahora hay un tema importantísimo. El Código Nacional establece en sus artículos transitorios que cada 6 meses se tiene que hacer una evaluación del proyecto. No ha habido ni una sola reunión de evaluación de cómo está funcionando el Código Nacional. Entonces estamos hablando de que se emiten leyes muy buenas de primer mundo para un país tercermundista. Entonces es cuando quieres aplicar una norma tan novedosa de un país evolucionado a un país que tiene graves problemas económicos, graves problemas sociales, graves problemas en todas los aspectos. No puede haber ninguna norma del país del primer mundo cuando tienen policías, cuerpos de gobierno, cuerpos represivos, como Robocops. Eso habla de que algo está mal. Pues eso no es del primer mundo, eso es un mundo primitivo. O sea, los Robocops obviamente no funcionan. Entonces habría que definir desde ahí, o sea, para no caer luego en que porque lo aplica a tal país y tiene una policía supermilitarizada, eso sea lo correcto. Eso es lo incorrecto, sin duda, porque cuando no hay inequidad social, no hay necesidad de Robocops. Y México, sin duda alguna, tal como se está viendo las cosas, va para allá. Porque no ha tratado de desarticular el problema social que genera todos los delitos. Sí, casi todos. Yo creo que aquí, a través de ese tejido social que estaba putrefacto ahorita, yo creo que donde se está fallando, en mi consideración, es en la cuestión de la impunidad. Si hay impunidad, no sirve nada. No sirve lo que pongan, las figuras que quieras crear, las secretarías, las agencias especializadas, todo se va al traste. Las fiscalías anticorrupción. Las fiscalías anticorrupción, que están muy de moda ahorita, sabemos que son figuras que no van a funcionar. ¿Por qué? Porque están a modo. O sea, tenemos que ser claros y la ciudadanía tiene que saber. Pero sí, también quiero yo comentarles que dentro de esas situaciones de inspecciones forzadas y de inspecciones rutinarias que se van a dar a la luz del día y en la noche, bueno, aprovechando más la noche porque hay menos vigilancia de toda la gente, y que es donde pueden actuar los agentes al momento de hacer la revisión. Considero que aquí hay una cuestión. La gente tiene que estar preparada también en saber
que tenemos que enfrentar esas cuestiones a través de los recursos que también hay para hacerles frente. No podemos dejar de paso el hecho de que también la persona se puede defender. Claro, ¿qué pasa aquí? Que no es en el momento, porque nosotros quisiéramos que en ese momento pudiéramos interponer algún recurso y se nos atendiera. No, tenemos que dejarlo, y entonces ahí es donde también se desmoraliza la persona o las personas que están sufriendo esto. ¿Por qué? Porque saben que es hasta el día siguiente o en ese momento que podemos recurrir a esa actuación de los policías, pero ¿cuánto te va a llevar a que te resuelvan? O sea, también eso genera que por eso la gente diga, voy a perder tiempo, dinero y no voy a lograr nada. Y eso no es una percepción nada más mía, sino del total de la ciudadanía. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar formas. Yo creo que aquí estamos fallando en las estrategias. Bien lo decía ahorita en cuanto a cómo lo socializó la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que no fue lo adecuado. Luego volvió a tratar de corregir y nos dejó todavía más confundidos y es una situación que nosotros tenemos que estar preparados, y yo creo que vamos a tener que estar en foros, vamos a tener que estar socializando nosotros de qué manera el ciudadano puede defenderse. Bien, vamos a pasar a otro tema por razones de tiempo. Está por aprobarse la privatización, los legisladores federales, la privatización del agua. Este es un fenómeno, un problema social que va a pegar a todos y obviamente sobre todo a las clases económicamente más desprotegidas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que simplemente ya el servicio de agua ya no lo va a poder brindar las presidencias municipales, como históricamente se ha hecho, y esto pasa a la iniciativa privada para que sean ellos quienes se encarguen del suministro de agua, y obviamente los cortes de agua indiscriminadamente va a subir el costo, de eso no tengan la menor duda, va a subir el costo del agua 2-3 veces, si no es que más, y la severidad en los cortes, si no se paga, va a ser como la luz, simplemente se corta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Una desaprobación total. Es un atentado a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el agua está considerada como un derecho humano y bueno, no podemos, no nada más nosotros lo decimos, ya hay manifestaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la ONU inclusive, de decir que el agua no se puede privatizar. Claro, no se puede, pero lo están haciendo. Sabemos que este gobierno que está ahorita, el gobierno federal, está haciendo un entreguismo de todos los recursos del país. Lo vimos en el petróleo, lo vimos en la seguridad pública, lo vimos en la cuestión del agua, entonces en todo. ¿Por qué? Porque lo comentábamos ahorita, todas las necesidades sociales las están transformando en negocios privados, a través de monopolios, a través de esa globalización que se está generando, pero que nos está dando, pues nos está poniendo mal a México. ¿Por qué? Porque México no estamos nosotros preparados para para estar viviendo de la imitación de los países del primer mundo. Bueno, lamentablemente desde con Miguel de la Madrid que empieza el desmantelamiento del Estado nacionalista que crearon los gobiernos anteriores, principalmente Echeverría y López Portillo, donde también era una cuestión absurda, donde el Estado era dueño hasta de equipos de béisbol, de estadios, de teatros, de bancos, etcétera. Nunca imaginamos de que la tendencia iba a ser prácticamente que el Estado se quitara de todas las facultades, y ahora vemos que la tendencia a privatizar está en la educación, en la salud, en la energía eléctrica, en el petróleo y ahora en este recurso tan fundamental como lo es el agua. Y ciertamente desde 1983 que se modifica el 115 se establece como un servicio público a cargo de los municipios la prestación. Sin embargo, se han ido creando leyes a nivel local, a nivel estatal, que regulan a los organismos operadores y les dan diversos esquemas de cómo prestar el servicio. Y desde hace mucho tiempo en Durango existe el fenómeno de la concesión
del servicio público. Hay municipios, por ejemplo, si no me equivoco, Gómez Palacio, el servicio de agua potable está concesionado. O sea, a diferencia de Durango, donde históricamente siempre lo ha regulado y lo ha tenido administrando un organismo operador que está aquí a una cuadra, que es Aguas del municipio de Durango, antes IDEAPA. ¿Sí? Desafortunadamente la tendencia es así por lo valioso del recurso. Es evidente que el Estado quiere aprovecharse, y desafortunadamente se da de que el funcionario hace la reforma y después queda increíblemente como dueño, o sus amigos quedan como dueños prestanombres del servicio. Lo platicábamos con el problema de las pensiones, como este caso de corrupción de Pensioniste, el funcionario que invirtió las acciones se quedó como gerente de una de las empresas en las que invirtió. A ver, el funcionario que hizo uso de los fondos de las pensiones, así es, agarra el fondo, lo invierte, y en lugar de penársele, de ir a la cárcel, se le premia haciéndolo funcionario de una de estas empresas. Ese es el México en el que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no pensar que el agua va hacia allá? Ahora, hay un problema de derecho internacional. México tiene una deuda de agua muy grande con Estados Unidos. Entonces, mucho del recurso natural del agua se canaliza a pagar esa deuda histórica que México tiene. Habría que ver en los estándares del derecho internacional cómo se da este fenómeno, y obviamente quienes lo pagamos somos los mexicanos. Ahora, con la reforma energética, el fracking, esta nueva forma de explotar los yacimientos, se requiere agua para explotar, se inyecta agua en la tierra. Por eso los temblores que hemos tenido últimamente en Durango, si alguien buscaba una explicación científica. A ver, para incorporar a la ciudadanía y televidentes, el fracking es un método de explotación de minas, sobre todo de minas de gas, buscan gas, usan mediante presión millones de litros de agua, agua a la cual se le incorpora cerca de 100 elementos químicos nocivos para la salud, mortales para la salud. No solamente la utilización del agua, sino del daño que va a generar esta agua que ya no va a poder ser utilizada. Esto implica que la gente se va a quedar sin agua prácticamente por haber concesionado a algunos empresarios para que hagan su negocio, y generalmente son extranjeros, digo casualmente. Y ellos van a poder utilizar el agua para sus empresas, pero digo, no es poca cantidad, son millones de litros que va a quedar inutilizada, con todas las consecuencias que esto tiene. Ese es el fracking. Y entonces, cuando vemos nosotros todas estas reformas jurídicas, porque obviamente el Estado el Estado es hábil, reforma la ley para su beneficio de unos cuantos. Bien, es una realidad. Esto se genera en las reformas, en el sistema de salud, en educación, en pensiones, en el uso de la reforma energética, en varias. Quiero, por razones de tiempo, concluir. Hace un momento comentábamos del derecho que establecen algunos juristas, el derecho a la revolución. Juristas que hacen un gran análisis constitucional de cuál es el derecho ciudadano ante situaciones agresivas a sus condiciones de vida. A ver, ¿qué es lo que sucede? Todos los pueblos históricamente, no hay ningún pueblo que se haya desarrollado fuera de un río, de un yacimiento de agua importante. Es fundamental para el desarrollo. Entonces, si van a privatizar el agua, ¿qué es lo que va a suceder? Y quiero que concluyan ustedes con una reflexión sobre esta situación, el derecho a la revolución que ya comentábamos hace un momento. Bueno, la ruptura del orden constitucional, la misma Constitución lo resuelve, estableciendo que una vez que se aplaquen a los revoltosos, la Constitución vuelve a recuperar su vigencia. Sin embargo, históricamente todas las constituciones federales que hemos tenido son consecuencia de un movimiento social de grandes magnitudes, tanto la del 24, la del 57. ¿Cuáles son las condiciones que generan esto? No, obviamente un movimiento revolucionario. Sí, ese es el efecto, pero las condiciones. No, pues pensemos en el régimen porfirista. No, ¿sí? pero la pobreza, la marginación, la nulidad de los derechos políticos, el abuso de la autoridad en general. Okay. Yo considero que aquí el derecho a la revolución lo estamos viviendo. Ya ahorita empiezan a generarse movimientos como el que hubo en Gómez Palacio, en el pueblo de
vietnamita en ese enfrentamiento que tiene el pueblo por defender que no se ponga una empresa que va a envenenar a todos los ciudadanos de allá, a todos los pobladores. Entonces yo considero que yo creo que en un momento dado vamos a tener que irnos hasta ese grado si tiene que ser. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se siga abusando de todo esto y dejarles eso a nuestros hijos. Yo creo que va a generarse, pero también ahora tenemos que, para todo eso, para generar esas reformas y para poder tener ese control, nos mandan la ley de seguridad interior, que luego será tema de otro debate, pero también eso, por eso salió al vapor también, porque tienen que tener el control. O sea, cualquier persona que se pelee, vote. Bien, pues prácticamente hemos concluido esta emisión de Pico de Gallo. Me gustaría que en una capacidad extraordinaria de concreción, 20 segundos, digan su opinión final. 20 segundos. Yo invito a la ciudadanía de que respete a los cuerpos policíacos. Es algo muy difícil de entender por parte de una sociedad agraviada. Sin embargo, si no recomponemos el tejido social, no habrá ley que valga en el pueblo mexicano. Que la ciudadanía sepa que hay recursos que se pueden interponer en contra de esas leyes que están surgiendo y que tenemos que defendernos y tenemos que denunciar los malos manejos que se den. No hay más. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Tema interesante, sin duda. Ya tienen ustedes la palabra, tienen ustedes los elementos para poder reflexionar qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que se está generando. Varias cosas espantan a la ciudadanía, que es grave cuando los órganos legislativos no legislan, no toman medidas como debería de ser, consultando a sus representados. Se generan situaciones graves, y que requieren medidas luego que no son propiamente constitucionales. Y bueno, pues no nos queda más que despedir al licenciado Martín Estrada Arriola. Les vuelvo a comentar, es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Durango. Gracias. Martín, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. A Ernesto Aguilar García, juez administrativo municipal, gracias por habernos acompañado. Que no sea la última vez que nos invitas. Esperamos que no. No, va a haber temas, hay varios temas. Pues les agradecemos finalmente que hayan estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana en otra emisión de Pico de Gallo para seguir y continuar dando elementos de análisis social. Hay muchos elementos que estar desmenuzando para que cada uno de ustedes sepa por dónde va el país. Agradecemos finalmente y les invitamos a que ustedes puedan recrear este programa de Pico de Gallo a partir de 1 hora aproximadamente, digitando YouTube, Mesa de Debate Pico de Gallo. Ahí usted podrá encontrarlo, Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan muy buen día.